Y lo prometido es deuda y sin mucho preámbulo vamos a presentar al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, quien estuvo escuchando atentamente la interesante nota que recién le realizaba Carla a, por supuesto, la fiscal Verónica Simmons de Bien, que muchos temas para conversar, por supuesto, con el ministro. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido. Buen Gracias, mediodía. buenos días. Bueno, estuvo escuchando la nota Sí, atentamente. Uno de los temas más resonantes o quizás en donde más hincapié ha hecho la fiscal y en donde también hemos preguntado y también preocupa tiene que ver con el tema de los casos de abusos sí. policiales, ¿no? Sí, a nosotros también nos preocupa. Trabajamos codo a codo con el Procurador General y con todo el Ministerio Público Fiscal. Son dos ministerios que van a la par y trabajamos en común para llevar buenas prácticas a la policía y sobre todo en la parte de investigación. Los fiscales trabajan con investigadores nuestros de la policía, o sea que Ujú. nosotros tenemos toda la información que manejan ellos. El número, si bien parece alarmante, como lo plantea la fiscal, no es así cuando uno hace una estadística anual y analiza que de 600.000 procedimientos al año es menos de un 1% los problemas que ocasionan una denuncia por supuesto abuso policial. Nosotros, además de todos los casos que ellos investigan, nosotros tenemos nuestra propia Dirección de Asuntos Internos, donde tenemos muchos más casos, donde investigamos sanciones por ahí más leves. Ellos se dedican solamente cuando hay la supuesta comisión de un delito. Nosotros investigamos cualquier tipo de falta disciplinaria, que son desde leves a muy graves. Cuando pasan de muy graves, son delitos que investigan ellos. Y siempre la investigación va en paralelo. Nosotros tenemos propios sumariantes que llevan adelante sumarios administrativos y donde determinamos los malos procederes, corregimos las prácticas y llevamos a cabo capacitaciones. Obviamente en el año 2020 pudimos hacer poco de esto debido a la pandemia, hubo poca capacitación, si se quiere, de manera práctica, pero sí mucho virtual. De hecho, la ley Micaela fue algo que ya hemos capacitado a toda la policía de la provincia. Siempre está en el aire flotando el fantasma del encubrimiento policial entre colegas, ¿no? Frente a estos casos Ujú. por ahí de abusos que se han dado a conocer y siempre en casi todos los casos que han tomado repercusión pública estaba este fantasma presente, más allá que después sea algo constatado o no, ¿no? Es como que siempre existe este tipo de Sí, denuncia. existen en el pueblo el prejuicio, por ahí si se quiere, o el mito de que existe encubrimiento, pero yo les aseguro que no hay. Puede haber en algún caso excepcional, pero en la norma general los policías estudian derecho y se atienen a la ley y incluso llegan a denunciar a sus propios camaradas por algún delito cometido. No es que hay un corporativismo que los proteja o se protejan entre ellos saben que el proceder del policía tiene que ser ejemplar y yo creo que tenemos una gran policía, muy disciplinada, tenemos buenos policías, siempre están las excepciones como en cualquier profesión, pero tenemos un buen cuerpo de policías. Ministro, ¿qué sucede con los casos de femicidios vinculados a la fuerza? Bueno, el caso que hacía referencia la fiscal sucedió en diciembre del 2019, apenas nos hicimos cargo. Fue un caso llamativo porque teníamos una consigna policial en la puerta de la casa, era una casa de pequeñas dimensiones donde el agresor, que era un agente de policía, ingresó por detrás de la casa sin que lo vea el consigna, ingresó a la casa, la mató a la mujer adelante de sus hijos Ujú. y inmediatamente el consigna entró a la casa y impidió que pueda dañar a los chicos y se quitó la vida. Ese fue el caso que tuvimos apenas nos hicimos cargo y es algo que nos preocupa y bueno, y en cualquier caso de denuncia de agresión, de violencia de género, nosotros hace años, la semana pasada o la anterior salió una noticia que había otra provincia había dado como un gran avance el quitarle las armas a los policías que eran denunciados. Nosotros eso es una práctica que se hace en Salta hace años. En cuanto tenemos una denuncia, se inicia el sumario administrativo y lo primero que se hace es quitarle el arma reglamentaria y después se hace toda la investigación. Se trabaja con un
un equipo de psicólogos que asisten tanto a las víctimas como a los policías para dilucidar la verdad y ver si realmente qué es lo que está pasando dentro de la casa. Ministro, hemos tenido manifestaciones públicas en donde se demandaba por ahí una mayor presencia de las fuerzas de seguridad. Estoy hablando, por ejemplo, de los festejos del Cuervo, estamos hablando, por ejemplo, del 8M, en donde hubieron incidentes. ¿Qué sucede frente a estas situaciones? ¿Cómo es el accionar de la policía? ¿No hay una intencionalidad por una cuestión política? ¿No se toman las medidas oportunas por algún motivo en particular? Sí, en estas manifestaciones de esa magnitud, recordemos que el festejo de Central Norte fue algo, entre comillas, espontáneo, no fue organizado por los directivos del club. Yo me reuní las semanas anteriores con los directivos del club para tratar de acompañar un operativo de algo que sabíamos que iba a suceder, pero no en la magnitud que sucedió. La policía hablaba de 25.000 personas manifestándose, festejando. Conocemos todos los salteños que hay dos hinchadas o barras dentro del club que están enfrentadas y bueno, eso llevó en algún momento a un enfrentamiento que rápidamente fue neutralizado por el accionar de la policía, pero sin embargo, si uno, teniendo en cuenta la pandemia y todas las medidas que adoptamos a partir del Comité Operativo de Emergencia, el COE, y que no se respetó el distanciamiento o aglomeración de personas, pero bueno, tampoco alcanzaban los efectivos para tomar medidas contra esa manifestación popular. El 8M, ayer lo hablaba con el señor gobernador, que estuvimos viendo cómo acompañar a este tipo de manifestaciones, pero que año a año van creciendo en cantidad y en violencia de la manifestación, porque una cosa es, nosotros acompañamos con operativos de seguridad a las manifestaciones y al derecho a manifestarse públicamente, pero en el medio de la pandemia y atacando no solamente edificios públicos, sino símbolos religiosos que tienen que también respetar, así como piden que las respeten, tienen que también respetar el culto religioso de la mayoría de los salteños. Han atacado nuestra catedral, las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, cuestiones que nos han hecho recibir millones de llamadas de vecinos que veían el accionar, si se quiere, neutro de la policía, porque no podían hacer mucho más que la protección de los edificios y acompañar la seguridad de la marcha. La manifestación fue muy salvaje. Se fue de las manos a los mismos organizadores, creo, y han hecho cosas indebidas, donde nosotros estamos tratando de identificar a partir de los videos, identificar, pese a que todos usaban tapaboca como algo también que utilizaban para enmascararse. Igual estamos haciendo seguimiento para tratar de identificar las personas y hacer la denuncia penal correspondiente. Antes de darle paso a Carla y siguiendo con la línea discursiva de los casos y la problemática de la violencia de género, recién la fiscal hacía alusión a una forma de actuar que es histórica por parte de las fuerzas de seguridad, que consiste en brindarle la consigna policial a la víctima y no quizás al victimario. ¿Hay alguna posibilidad o cuál es su opinión con respecto a la posibilidad de poder revertir esta dinámica en donde en definitiva la víctima, además de ser víctima, tiene que soportar, ¿no?, el uso de un botón antipánico, una consigna en la puerta de su casa? Sí, nosotros respecto de esto venimos trabajando, en principio cumplimos como auxiliar de justicia con una orden judicial. Hay un juez que nos imparte la orden de hacer la custodia en la casa de la víctima. En segundo lugar, nosotros desde que iniciamos la gestión del gobernador Gustavo Sáenz hemos hecho pedido al Ministerio de Justicia de Nación, quien es el que provee de estos instrumentos, equipamiento, tanto tobilleras como botón de pánico. Tenemos activos hoy 54 tobilleras y 87 botones de pánico que llevan 5 años de tecnología. Ya cuando una tecnología pasa a los 5 años empieza a ser obsoleto, empezamos a tener problemas de baterías y tenemos 687 pedidos de oficio para consignas policiales o por botón de pánico.
A partir de eso, de la necesidad de tener mayor cantidad de botones de pánico, hemos desarrollado en el 911 con programadores e ingenieros propios esta aplicación que se va a colocar en teléfonos celulares. A partir de hoy ya están implementándolo. Ayer con el presidente de la Corte, el doctor Catalano, y con la doctora Sandra Bonari, con quien iniciamos este proceso, ya lleva casi un año. Hicimos el desarrollo, hicimos prácticas, pruebas y evaluación, y a partir de hoy lo estamos implementando en aquellas víctimas que tienen botón de pánico físico. Le estamos colocando la aplicación en sus celulares, de manera tal de ir reemplazando, y después vamos a una segunda etapa a cubrir estas necesidades de las 687 oficios que tenemos pendientes, donde al no tener botón se le coloca la consigna. La consigna, estoy de acuerdo que esto lo he hablado con las mujeres del Foro de la Mujer, del Observatorio, del Polo, perdón, del Observatorio de la Mujer, es revictimizar a las personas. Claro. Entonces, claramente, y aparte nosotros tenemos una necesidad. Yo hoy la policía tiene 650 consignas fijas y personales, es decir, si uno multiplica por 3 para cubrir 8 por 3, 24 horas, son cerca de 2.000 efectivos que están abocados a esta función. Entonces son 2.000 policías menos que tengo patrullando. Ese pedido para cambiar la lógica, ¿no? Me imagino. Sí, entonces. Exactamente. Lo que queremos es reducir esa cantidad de consignas. Hay casos específicos que lo evalúan los jueces, que por ahí requieren mucho más que el botón y necesitan la consigna por un tiempo determinado y no indeterminado. Pero nosotros queremos recuperar, así como estamos recuperando policías de la parte administrativa y poniéndola en la parte operativa, porque es un reclamo que nos hacen los vecinos permanentemente en los barrios o en las distintas localidades del interior, que siempre me piden mayor cantidad de policías, más efectivos, más móviles, más seguridad. Carla Bauch. Acerca de algo que venimos hablando todos los días y que es noticia, el tema de las fronteras, Argentina, Bolivia. Se ha dicho públicamente en diferentes voces que parece ser que no dan abasto las fuerzas de seguridad. ¿Qué está pasando cuando se admite el problema, pero no empiezan a haber soluciones concretas? Bueno, nosotros hemos visto con el gobernador este problema desde el primer día que nos hicimos cargo. Y el gobernador mismo, a partir de los problemas que tuvimos en la pandemia, y que el cierre de frontera y que seguían ingresando ilegalmente ciudadanos de otros países, él mismo ha hecho pedido insistente con el gobierno nacional para reforzar las fronteras. Es una responsabilidad primaria de la Gendarmería Nacional y claramente estamos fallando en los controles fronterizos. Sabemos que tenemos una gran frontera amplia y con distintos escenarios. Por un lado, en Aguas Blancas tenemos un obstáculo natural como el río Bermejo, y en Salvador Massa tenemos una frontera seca donde la circulación es prácticamente libre y hay muy poca presencia de gendarmería a las 24 horas. Tienen efectivos, se está mejorando en cantidad de personas o de efectivos que tienen hoy en esos lugares. Y queremos incrementar con el tema de seguridad. Hemos hablado con la ministra de Seguridad y vamos a colocar cámaras del 911 o a integrar cámaras del sistema nacional, integrarlas a nuestro sistema 911, y la idea o el proyecto que tenemos en común es que haya gendarmes dentro de nuestros centros de operación de 911 con cámaras que tienen otra finalidad. Nuestras cámaras siempre apuntan hacia lo urbano, hacia las localidades. En cambio ellos van a instalar cámaras que nos cuiden nuestra frontera y tratar de tener fronteras más seguras. Hoy son inseguras y el tránsito, bueno, el caso de los gomones de hace 2 semanas es un caso típico de lo que nos pasó. De lo que sucedió. Haciendo alusión al tema fronteras, una de las noticias más relevantes a nivel nacional tiene que ver con esta derogación del decreto que venía del anterior gobierno nacional y que nos afecta de manera directa, siendo una provincia que por supuesto tiene una frontera tan complicada, ¿no? ¿Cuál es su lectura? Sí, nosotros tenemos fronteras con 3 países. Claramente este decreto o dejar sin efecto ese decreto nos pone en cierto riesgo, aumenta los riesgos del tránsito ilegal. Lo que busca Nación es buscar una frontera más segura, comunitaria, entre distintas localidades de ambos países.
pero lo que buscan es sacar ese estigma de que en la frontera del otro lado está mi enemigo, hay un familiar. Bueno, pero hace alusión a personas que tienen una causa o que son delincuentes, ¿no? Sí, Ya bueno, comprobados. nosotros claramente queremos seguir manteniendo ese control sobre las personas que tienen antecedentes y impedir el ingreso, pero ya escapa de nuestras funciones y es responsabilidad de Migraciones, Gendarmería, Aduana, para hacer el control ese primario en la zona que justamente ellos llaman zona primaria de aduana. Carlita. El respecto de las pistolas Taser, también debo preguntárselo para conocer, si se quiere, opina igual que la fiscal que recién escuchábamos a Verónica Siemens de Bielke diciendo que no consideraba esto como una posibilidad oportuna, si se quiere. ¿Cuál es su opinión? Sí, podríamos entrar en discusión del arma letal. En todo caso, ella podría traer a juicio el uso o no de una pistola 9 milímetros, que un tiro de 9 milímetros va a matar a una persona o si no herirlo por lo menos gravemente. Las pistolas Taser, si bien nosotros no lo tenemos previsto en el presupuesto para compra inmediata, ni lo tenemos dentro de las prioridades, entendemos que cualquier arma no letal es una herramienta más que le podemos dar al policía para determinados escenarios, determinados lugares, determinadas situaciones. Por ejemplo, en un aeropuerto, en una terminal de ómnibus, son armas eficientes porque son a corta distancia, disparan a 10 metros, es un tiro controlado. Si lo comparo con una 9 milímetros, es un tiro que yo puedo hacer, puedo herir a una persona y matar a una segunda persona porque el tiro continúa en la mayoría de los casos. Entonces, las pistolas Taser, nosotros tenemos una opinión a favor, pero repito, no están dentro de las prioridades de compras. Hoy tenemos un presupuesto muy ajustado y tampoco está entre las prioridades en las primeras necesidades. Hoy necesitamos equipamiento personal, de protección personal para el personal. Hablamos también de móviles y vehículos y camionetas y motos, y también de cámaras. Queremos incorporar cámaras para tener grabación de buenas prácticas o malas prácticas en el accionar del policía. Entonces queremos comprar las cámaras personales que se llevan en el pecho o en el casco del policía para tener todas las evidencias para saber si el policía procedió bien o mal. Ministro, rapidísimo por una cuestión de tiempo, pero me gustaría conocer su apreciación porque también lo charlamos con la fiscal y tiene que ver con el pedido que han hecho algunos diputados. Bueno, quienes han encabezado el tema de las pistolas Taser y la pena de muerte ha sido el diputado Nacho Jarsum y también Omar Exeni. Digo, ¿cuál es su lectura al respecto? No, nosotros, el gobernador y la política del gobierno está a favor de la democracia, de los derechos humanos, y claramente la posición del gobernador y la mía personal está en contra de la pena de muerte y ese tipo de medidas extremas, si se quiere. Y sí, con respecto a ellos, nosotros tuvimos una posición clara respecto a apoyarlos en cuanto al uso de las pistolas Taser. La última y muy cortita, ministro, ¿por qué no se lo ve tanto en los medios de comunicación? Yo he renegado muchísimo con usted y con Canepa. Han sido dos de los ministros que más dolores de cabeza nos han dado a los periodistas a la hora de poder contar con estas apreciaciones que por supuesto son válidas y necesarias, ¿no? Bueno, será porque tengo mucho trabajo y recorro toda la provincia. Por ejemplo, la semana pasada, y si me quisieron ver, estuve toda la semana recorriendo La Puna, salí por San Antonio de los Cobres, recorrí Olacapato, Positos, el Tolar Grande y más allá, fuimos hasta el límite con Catamarca, recorrimos el límite, recorrimos los destacamentos policiales, que es parte de mis funciones, estar en contacto con el policía y ver las necesidades de cada lugar. Y luego recorrimos los campamentos mineros para ver el requerimiento que nos han hecho ellos de tener más presencia policial en zonas de La Puna, donde prácticamente no tenemos presencia del Estado, y fue una directiva del gobernador Gustavo Sáenz de instalar destacamentos mineros en esos lugares porque somos la presencia misma del Estado ejerciendo soberanía también en territorio Una vasta salteño. agenda que le imposibilita. Bueno, espero que se pueda hacer un tiempito. ¿Cómo no? Una vez al mes, un huequito en la agenda. Le agradecemos mucho por su tiempo y por su disponibilidad. Gracias. Carlita, rapidísimo. Guille, nos despedimos finalmente porque llegamos ya, ahí estamos en horario para decirle gracias a todos por acompañarnos, también al ministro por haber estado acá, ¿no?
Efectivamente, la verdad que ha sido un programa que lo habíamos adelantado para alquilar balcones entre Sí. la fiscal y queda el mucho. ministro. La verdad que ha sido un buen programa, Carla. Bien, no vamos a, ahora ya no hay tiempo para hacer las noticias, No. pero ¿sabes qué? Sí, te invito a que visites el portal de vocescríticas.com y estés al día en el minuto a minuto. Nosotros nos reencontramos mañana. Nos encontramos mañana. Chau, Chao, chau. chao.